Bienvenidos a la entrevista con Jesús González. Y en el día de hoy vamos a debatir un tema muy importante y es la relación de la iglesia con la política. Principalmente ya para este tiempo que se avecina el momento en el que el pueblo panameño va a decidir quién será el próximo presidente de la República. Para eso hemos invitado al padre Francisco Verar para debatir este tema. De inmediato iniciamos esta entrevista. Así es, amigos, el padre Francisco Verar hoy con nosotros en la entrevista con Jesús González. Y les cuento más o menos quién es el padre Francisco Verar. El padre Francisco tiene 30 años de ser sacerdote, es especialista en Mariología y hoy lo hemos traído, mejor dicho, para debatir este tema que crea bastante fricciones en la sociedad y es la relación iglesia versus política. Bienvenido, padre. Bienvenidos y a la orden en lo que pueda servir. Así es, padre. Y antes de iniciar, quiero leer esta nota que saca el Concilio Vaticano II y dice: la comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno, padre. Cuando el concilio dice esto, ¿a qué se refiere? Bueno, la iglesia nunca debe tomar una posición partidista en relación a una situación de elección de los candidatos. Sin embargo, sí le toca como madre y como maestra iluminar las conciencias de los ciudadanos para que a la hora de emitir el voto sepan ejercer su derecho ciudadano, ¿no? Todos sabemos que estamos en una democracia, un Estado de Derecho, y como ciudadanos nos corresponde a todos dar nuestro voto frente a una contienda electoral. La iglesia no puede decir jamás este candidato es mejor que este por esto y esto y esto. Respeta la conciencia. Sin embargo, sí debe crear el ambiente de conciencia para que los ciudadanos y sobre todo los católicos puedan emitir su voto. Siempre lo ha hecho y frente a esta realidad histórica que nosotros estamos viviendo es lo que nos corresponde en este momento, ¿no? La pregunta aquí, padre, es: ¿la iglesia debe estar totalmente al margen de la política? No. ¿O debe siempre de educar? Sí. Mira, la iglesia no es un partido político ni lo va a hacer jamás. Y por consiguiente la iglesia no tiene un modelo político, porque la iglesia está por encima de la política. Sin embargo, la iglesia sí le corresponde, ¿no?, frente a lo que ve que no es correcto, denunciar, como también lo que es correcto frente a los valores del Evangelio que el mismo Cristo nos ha enseñado y está en el Catecismo de la Iglesia Católica, también reforzar esos mismos valores, ¿no? Y ser garante de la transparencia y de la justicia. Por ejemplo, frente a estos próximos comicios, la Iglesia pretende que en cada mesa haya un observador para que testifique de que el proceso se está llevando sin ninguna irregularidad. Así lo ha hecho no solamente en Panamá, también en Centroamérica, en Sudamérica. Es garante, ¿verdad?, de la transparencia, de la honestidad, de la justicia, pero no puede en ningún momento referirse a qué candidato es mejor que otro. No tiene ninguna preferencia, pero sí puede exhortar para que los panameños pues emitan su voto, ¿no? Porque nos corresponde a todos como panameños dar ese paso de conciencia que nos corresponde frente a estos comicios. ¿Con qué libertad puede un cristiano católico practicante ejercer un cargo público, principalmente esto de votación popular? Bueno, todos los católicos deben ejercer el voto. Sin embargo, el Código de Derecho Canónico es claro. Los clérigos no pueden tener cargos políticos y en caso tal tendrían que renunciar al estado clerical para ejercer un cargo público. Esto también vale para recordar, ¿no?, que los sacerdotes, las religiosas, los diáconos no deben identificarse con ninguna bandera política. Siendo panameños. Siendo panameños o extranjeros, igual. Sin embargo, los laicos sí pueden, y es su deber.
Y de manera que tanto en el PRD como en el panameñismo o arnulfismo o en el Partido Popular o en el Morilena, muchos de los que están de hecho en cargos públicos y pretenden aspirar a un cargo público son laicos de nuestra iglesia. Se les respeta y cada uno puede tener su ideología partidista y ser militante dentro de ese partido, ¿no? Pero los clérigos ni los religiosos deben ejercer un cargo público político porque no se les permite a nivel de la legislación propia de la iglesia interna. Siempre se le hace el llamado a todos los miembros de la iglesia, principalmente a los laicos, que son los que usted menciona, a que se inmiscuyan en cuanto a la política se refiere. Por supuesto, porque yo creo que parte de los problemas que hemos vivido en Panamá de corrupción se debe a que los buenos católicos practicantes no han sabido dar razón de su fe en cargos políticos. Yo pienso que una de las maneras en cómo la iglesia puede aportar precisamente su rol dentro de la sociedad como fermento es a través de la política. Cuando laicos que practican su fe, que van a misa, que se confiesan, que oran, tienen un cargo político. Yo sé, por ejemplo, de una parlamentaria en Colombia, la oí decir una vez en unas declaraciones, que ella antes de ir al Parlamento para legislar, hacía 2 horas de oración para que fuera Dios que iluminara su conciencia a la hora de legislar. Nuestros políticos en Panamá, yo no creo que ni un 70%. ¿Qué pasa en Panamá, padre? Oren, ayunen, recen, se confiesen, lean la Biblia. Entonces, ¿qué podemos esperar de las leyes que se hacen? En la mayoría de los casos, simplemente una buena voluntad. Sin embargo, si la iglesia exhorta a sus hijos laicos que practican la fe a que tomen cargos políticos, podemos esperar que haya más transparencia, más justicia en nuestro país y menos corrupción, ¿no? Porque uno de los problemas que a todos nos preocupa es la corrupción. Y si los católicos que practican su fe aspiran a cargos políticos, es desear que el nivel de corrupción también disminuya. Entonces el católico no debe quedarse en la iglesia, el católico debe aspirar a la política definitivamente. Que es precisamente eso lo que preocupa, el alto grado de corrupción en que se encuentra Panamá e internacionalmente ha sido evaluado con un alto porcentaje. Padre, nos tenemos que ir a la primera pausa, pero al regreso seguiremos ahondando este tema. Gracias por continuar con nosotros y avanzamos con más de esta entrevista. Padre, y hay voces siempre, por lo general, que tienden a decir de que entre la iglesia y la política y los políticos hay como una guerra. ¿Cómo ve la iglesia el papel de la política? Después, el papel de los políticos. Mira, decir que la iglesia no debe meterse en política es desconocer tanto la historia de la salvación y de la Biblia como la historia de la iglesia. De hecho, desde los tiempos bíblicos, los profetas se han mezclado con la política, han denunciado la corrupción tanto de los gobernantes como de los gobernados. En algunas ocasiones, dentro de la misma historia de la iglesia, también el papado constituyó un poder político. De hecho,
Actualmente el Papa es un jefe político. El Estado Vaticano es un Estado independiente al Estado italiano y tiene su legislación, tiene sus embajadas o consulados o nunciaturas, que es el término más acertado. Precisamente frente a esta realidad, la Iglesia le corresponde iluminar, ¿no?, el trabajo de los políticos, como la evangelización, porque un sector, yo pienso, del trabajo apostólico de la Iglesia que ha sido descuidado, y lo reconozco, es la política. Se evangeliza el sector agrario, por ejemplo, los campesinos, se evangeliza el sector obrero, se evangeliza el sector docente, los maestros, el magisterio, pero sin embargo no hemos desarrollado una pastoral como se debe, política, es decir, que la Iglesia pueda brindar una asistencia permanente frente a la política que se desarrolla partidista. Y esto en parte no se ha hecho porque la efervescencia política se manifiesta un año antes de los comicios electorales. Pero frente a esta realidad, a nosotros nos corresponde como Iglesia llamar al orden, observar si el proceso político de los comicios electorales se están desarrollando en transparencia, invitar a la tolerancia, a las cuñas ofensivas que no se desarrollen por televisión, y las campañas sucias que se puedan hacer, invitar a la fraternidad, a la concordia, nos corresponde, ¿no? Y evitar, por supuesto, la violencia, tanto verbal como física, y de todo tipo. Violencia política yo la llamaría, porque eso es lo que se está dando en esta situación, ¿no? El tono tan agresivo con el cual a veces se manifiesta, digamos, la preferencia por un determinado partido y la ofensa hacia el partido contrario, que es un error, porque se puede hacer política sin llegar a ofender ni difamar al partido contrario. Exacto. Esa es nuestra misión, ¿no? Precisamente era a eso lo que iba, padre. Y es que vemos en mitines políticos que siempre los bandos están en peleas. O sea, ¿cómo se educa a esa población? Principalmente al candidato que aspira que aspiran a un cargo político, en este caso los electores, que son los que lo apoyan y son los que causan problemas. Yo pienso que en esto debemos madurar mucho, ¿no? Y debemos hablar de una preparación remota, próxima e inmediata. Una educación remota sería, a nivel del Ministerio de Educación y de la universidad, concienciar a los estudiantes en materia de política. Es cómo se lleva a cabo una contienda electoral, ¿no? Una promoción de un partido, porque en esto tenemos que madurar todavía. Esto sería una preparación remota. Una preparación próxima sería de cara a los comicios electorales, bien poniendo unas pautas a través del pacto ético, a través de observar también el desarrollo de la contienda electoral, cuando están estas campañas, que la Iglesia esté presente, que anime, que acompañe, que exhorte a través de los medios de comunicación social, de la Eucaristía. Y el acompañamiento inmediato sería ya frente a al momento de los comicios, ¿no? Y lo que viene después, porque esto no termina. En Panamá hay una de las cosas que aquí me llama la atención, ¿verdad? Que apenas se instala un nuevo gobierno, a las 2-3 semanas ya se comienza a difamar, ya se comienza a hacer lo que se le llama, entre comillas, oposición. ¿Qué se entiende por oposición? Y necesariamente tiene que haber oposición siempre. Yo pienso que, entendiéndolo de buenas maneras, por supuesto que una oposición es sana, pero oposición no significa estar atacando a alguien que gobierna por el simple hecho de que yo no soy de su partido. Yo pienso que en esto tenemos que madurar mucho. Para mí la respuesta está en la ética, y que se debe dar clases de ética
tanto en la secundaria como en la universidad, a través de los medios de comunicación social, y esto no hay. Lo que vemos es que a veces los mismos medios de comunicación social utilizan esta contienda, esta rivalidad, para buscar el rating, en lugar de hacer programas de concienciación, de ética, de valores, frente a una situación de elección de próximos gobernantes, ¿no? Yo no conozco una televisora en Panamá que haga esto. Todo es debate, enfrentamiento, situaciones acaloradas para buscar el rating, el morbo de la gente que está siguiendo los programas, en lugar de hacer otro tipo de programas llamando precisamente a la concordia. Y es que es eso lo que principalmente le preocupa a las personas, y es el ambiente tan tenso en el que nos encontramos en estos momentos. Nos estamos quedando en valores. Yo pienso que a veces los mismos medios son los que propician esto, buscando ellos una mayor sintonía. Porque sube el rating, asimismo pautan más, pueden subir el momento de la promoción de las cuñas, por decir algo. Y en esto hay que llamar a la responsabilidad de los medios de comunicación social, definitivamente, ¿no? Así es, padre. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa para publicidad, pero al regreso seguiremos con más de este tema. Gracias por continuar con nosotros, y ya prácticamente en la parte final con el padre Francisco Verar, debatiendo el tema la iglesia versus la política. ¿Cuál debe ser esa relación? Y antes de iniciar la siguiente pregunta, les leo esta cita que da catholic.net. Al momento de nosotros educarnos para hacer esta entrevista, buscamos información en esta página y me llamó poderosamente la atención esta frase, y dice: la comunidad política nace para buscar el bien común, que abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Esta es la teoría. ¿Se ve esto en la práctica desde su punto de vista? ¿De parte de quién? ¿De la iglesia o de los políticos? Principalmente los políticos, que es el tema que debatimos. Es triste que nosotros en nuestra historia republicana tengamos una referencia histórica de tanta corrupción como de hecho la tenemos. Fíjense que en este gobierno, por ejemplo, nadie ha ido preso. Hemos escuchado tantas denuncias que se han hecho de situaciones que ha salido por los medios de comunicación social, a nadie se le investiga. Entonces, y no solamente en este gobierno, los anteriores también. Se dice que aquí en Panamá nadie de saco y corbata va preso. Y es una realidad. Y sin embargo vemos todos los días en las pantallas de televisión que se llevan preso a aquel que asaltó al chinito, a aquel que le quitó la cartera a una señora. ¿Y por qué los que roban millones no se les investiga, no se les procesa? Entonces hay un problema real. En esto nosotros tenemos que madurar mucho. Y en esto los políticos tienen una gran responsabilidad. Cada vez que vienen las campañas políticas se dice que se va a aplicar justicia y sin embargo, nada, cero. Estamos en un ambiente muy tenso y ya Monseñor Ulloa ha alzado la voz. Pero ahora vemos que el presidente reacciona diciéndole de que él debe de también aplaudir las cosas buenas y no las malas del gobierno. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a esta reacción del presidente? O sea, que es a lo que nosotros vamos. Nosotros estamos debatiendo iglesia
versus la política, pero vemos que los políticos no ayudan. Yo no sé a qué se refería en concreto el señor presidente, ¿no? Pero los obispos que se reúnen 2 veces al año, no ha habido una sola ocasión en 5 años donde sus cartas pastorales de la conferencia episcopal no hayan puesto las cosas positivas que se han hecho de parte del gobierno. Ahora, a la Iglesia no le corresponde, ¿verdad?, identificarse con la bandera del CD, como del PRD, ni tampoco con el arnulfismo. No es su lugar. Entonces, ¿qué se entiende por echar flores? Yo realmente no lo entiendo, porque lo bueno de este gobierno, como de los gobiernos anteriores, la Iglesia lo evidencia. Y cuando el señor presidente menciona que la Iglesia le ha dado plomo, habría que ver qué sector de la Iglesia lo ha hecho y en qué caso concreto, porque ha generalizado, ¿no? La Iglesia somos todos, la Iglesia son los obispos, son los sacerdotes, son los diáconos, son los laicos, son los religiosos. ¿Y a qué obra se le ha dado plomo? No sé, así es que habría que mencionar el caso concreto. Exacto. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia respecto a la democracia en sí? Tomando en cuenta que nosotros venimos de un proceso de 25 años en el que entramos en democracia. Por supuesto, mira, la Iglesia no tiene un modelo sociopolítico porque no le toca. Por eso la Iglesia está en un régimen dictatorial, como está entre los árabes, o está entre los musulmanes, o está en un país de democracia. Pero obviamente que por los valores del Evangelio, el modelo político que más se acerca a los principios del Evangelio es el modelo demócrata, que no es perfecto, y por consiguiente no podemos decir es el modelo evangélico ideal, porque no es perfecto. Y nuestra historia republicana nos lo dice, porque esta democracia que nosotros tenemos está casada también con el neoliberalismo. Y el neoliberalismo, como el liberalismo económico, como el marxismo, son sistemas opresores. Y la democracia es un sistema muy abierto que da la posibilidad también para que exista, de hecho, la corrupción. Por eso, el cáncer de América Latina, según muchos estudiosos. Por supuesto. Y yo creo que esto es lo que ha impedido que avancemos, ¿no? Avancemos en fraternidad, que es lo que promueve siempre el Evangelio. ¿Cómo debe ser la relación Iglesia-Estado? Viendo que el presidente al parecer no le gusta que la Iglesia se inmiscuya en los asuntos de política. Depende. Esa pregunta es muy amplia, porque a la Iglesia no le conviene una separación radical, como en el caso de México, ¿no? O Estados Unidos, donde el Estado reconoce a la Iglesia como un Estado laico, o ellos se promueven, mejor dicho, como Estado laico. Nosotros creemos que debe haber un concordato, y sería lo ideal, que se reconozcan las leyes de la Iglesia, pero aquí tampoco se han dado pasos concretos para un concordato como en otros países. Por eso que la pregunta es muy amplia y habría que aterrizarla en qué aspectos, ¿no? Exacto. Sin embargo, ya sea en un país de corte capitalista demócrata, o de corte socialdemócrata, o de corte marxista, la Iglesia siempre tiene que denunciar las injusticias, esté donde esté. Y cuando algo no es correcto, a la Iglesia le corresponde denunciarlo. Si no lo hace, estaría fallándole al mismo Cristo. Porque el primero que se metió en política fue el mismo Jesús. Jesús fue procesado por el poder político romano y el poder político judío. Los dos poderes están vinculados en el proceso que se le siguió a Jesús. Y lo que él hablaba le incomodaba tanto a los judíos, al poder político judío, digo el poder político porque fue el parlamento judío, no fue a los pobres judíos, como también le molestaba al poder romano. Menciona usted dos estilos de iglesia, por titularlo así, el caso de la iglesia estadounidense y el caso de la iglesia mexicana. Tomando esto en cuenta, ¿debe la iglesia panameña tener un partido político? No, es que la iglesia no puede tener un partido político y no puede constituirse en un partido político. El punto es que tanto Estados Unidos como México, la ruptura fue radical con la Iglesia Católica. No le reconocieron derecho
y por esta ley en México, por ejemplo, de persecución y de toda esta, que ya sabemos la cantidad de muertos que trajo, porque ni siquiera se reconoció el derecho religioso en una etapa concreta de ejercicio de culto. Eso es una violación de los derechos humanos. Entonces eso es un extremo, ¿no? En Uruguay tampoco se le reconoce a la iglesia sus derechos. Hay países donde no se les reconoce y se le ponen multa inclusive a los sacerdotes identificados como tal públicamente, ¿no? O sea, en el caso de Panamá, que la iglesia propone es la unión. Que no estén... concordato, digamos, debe haber un acuerdo que en algunas leyes... Que no se ha hecho. No, que se reconozca la legislación canónica, ¿no?, a una institución llamada iglesia, donde tiene también un poder político a nivel mundial, como el Papa, ¿no?, que además de ser un jefe espiritual, es una figura política. Y de ahí que tengamos, por ejemplo, una nunciatura en Panamá, ¿no?, y en otros países. En fin, en esto habría que caminar todavía, ¿no? Aquí lo importante es que el panameño sepa decidir y que decida bien en estas próximas elecciones que se decidan. Nosotros lo que sí le podemos aconsejar es que haya mucha tolerancia y mucha paz. Al final se elige el presidente y seguimos siendo ciudadanos. Esto ha sido todo. Nos vemos en una próxima emisión de La Entrevista con Jesús González y le agradecemos muchísimo al Padre Verar por abrirnos las puertas de su parroquia. Nos vemos en la próxima.